en un pueblo que hacía mucho tiempo no llovía. Todos decidieron, los habitantes de ese lugar decidieron ir a orar a un lugar apartado en un campo abierto para pedirle a Dios que lloviera. Y todos fueron, pero solo un niño llevó una sombrilla. Hoy, en este día, que es un día domingo dedicado al Señor, eh, la pregunta es, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, actuamos como si ya hubiéramos recibido lo que le estamos pidiendo, porque este niño llevaba esa sombrilla porque él estaba convencido, tenía fe, creía en la petición que le estaba haciendo a Dios y que iba a llover, y por eso fue que se llevó la sombrilla. Hoy la primera lectura está tomada de la profecía de Habacuc, capítulo 1, versículos del 2 al 3 y capítulo 2 los versículos del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? ¿Te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el Señor, escribe la visión y grábala en tablillas que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. La segunda lectura es tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 10, al 8 y del 13 al 14. Querido hermano, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y del amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza,
dirías a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os se ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, derriba todo muro, todo obstáculo que esté en nuestros oídos que nos impidan escuchar hoy la voz del Señor. Esa voz que penetra en lo más profundo de nuestro ser, que llega hasta nuestras coyunturas, que derriba muros, que derriba montañas. Esa voz de Dios que transforma, que cambia, que nos hace entender y nos hace comprender que por la fe somos justificados. Por la fe podemos decir, Abba Padre. Por eso, Espíritu Santo, en esta mañana te pedimos que abras nuestros oídos, que nos expliques, que nos hagas llegar a lo más profundo de tu palabra, para que podamos agradar a Dios por nuestra fe. En este día, Señor, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por un día nuevo, un día que nos permites estrenar esa misericordia infinita que hay en ti y que nosotros hoy, Señor, con base en nuestra fe, nos permitimos agarrarnos de ella, entender que tú, Señor, eres compasivo y misericordioso. Por eso hoy te decimos que nos perdones, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones. Perdónanos la desobediencia. Perdónanos, Señor, que hemos mirado otras cosas antes que a ti. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy nos volvemos como ese hijo pródigo, nos volvemos arrepentidos, Señor, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Y te pedimos que seas tú, Señor, quien cambie y transforme nuestra vida. Que seas tú, Señor, quien quite ese ropaje sucio que traemos del mundo. Nos vistas una ropa nueva. Que nos devuelva, Señor, ese anillo que nos hace hijos tuyos. Que nos hagas calzar las sandalias, Señor, para llevar el Evangelio, para llevar tu palabra. Con tu palabra, Señor, limpia nuestro corazón, sánalo, libéralo de todas aquellas cosas que no son tuyas, Señor. Que hoy solamente escuchemos tu palabra, tu voz. Amén. En este día, en el Evangelio, hay algo que es muy importante y es que es una petición, es una oración que hacen los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol es esa persona que ha crecido en la fe y que va y habla, es testimonio, es testigo y da, perdón, es testigo y da testimonio de lo que es Dios en su vida. Nosotros sabemos que Jesús vino a esta tierra y eligió inicialmente a 12 hombres a quienes les enseñó,
con quienes compartió, eh, ante quienes hizo los milagros. O sea, ellos pudieron percibir directamente todo lo que es Jesús y la misión que él vino a cumplir en esta tierra. Entonces, cuando estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de aquellas personas que ya cuando el Señor asciende al cielo, los manda con una misión muy específica. Vayan y hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado, y el que crea, bautícelo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estos son los apóstoles que le están diciendo al Señor hoy: aumentanos la fe. Y el Señor entonces, ¿qué le dice? Les dice a ellos: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecerían. Aumentanos la fe. Hoy también nosotros tenemos que decirle al Señor en oración eso: aumentanos la fe. Aumentar significa que ya hay fe, que ya la fe está ahí, pero que le estamos pidiendo que nos la haga crecer, que nos la aumente, que cada día nosotros podamos eh, dar cuenta en esa fe de que efectivamente está creciendo. Porque Jesús entonces, ¿qué les dice? Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a la morera que se arrancara, y la morera se plantara en el mar, y le obedecerían. Es decir, que Jesús está diciendo acá, eh, o sea, los apóstoles le están pidiendo a él que les aumente la fe, y él les está diciendo: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza. ¿Y qué es un granito de mostaza? Es de las semillas más pequeñitas que existen en la naturaleza, en la creación. Y cuando se siembra esa semilla en un terreno abonado, eh, en una tierra adecuada, en unas condiciones adecuadas, esa semillita crece hasta llegar a ser el árbol más frondoso del huerto. Anoche veía una película de una señora que tenía pues su esposo y su hija, y a raíz, su esposo estaba en Afganistán y murió en un combate, y la mamá entonces se apartó de la iglesia, se apartó de su fe, se apartó de Dios, y la niña seguía yendo, obviamente, a congregarse, y allá en la congregación le dieron una materita y le dieron una semillita de mostaza, y le decían que la fe de ella, de la niña, podía hacer que su mamá volviera a la iglesia, volviera a creer en Dios. Y efectivamente entonces la niña em, tenía la semilla, la sembró, y la semilla empezó a germinar y empezó a crecer. Y entonces ella creía y ella oraba, era para que su fe hiciera que su mamá volviera a revivir, porque había muerto así como había muerto su esposo. Entonces esa fe de esa niña fue lo que hizo que la mamá volviera a tener también fe en el Señor. Entonces, ¿qué es eso? Aquí los apóstoles y nosotros hoy le vamos a pedir al Señor: aumentanos la fe. Pero primero entonces tenemos que saber qué es esa fe, qué es la fe. Empezando, pues la fe es una virtud teologal. Eso lo dice el catecismo. Y en Hebreos, en la Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Es una garantía en lo que nosotros estamos esperando. ¿Qué le estás pidiendo tú al Señor? ¿Qué estás esperando que suceda? ¿En qué estás centrando tu esperanza? Porque el Señor dice que entonces la fe es la garantía de lo que nosotros estamos esperando que pase, y la prueba de lo que no se ve, porque si ya se viera, pues ya no es fe, porque ya existen las cosas, sino que es: queremos algo, se lo pedimos al Señor y esperamos, tenemos fe, esperanza en que efectivamente Él nos lo va a dar. Y dice en el versículo 3 de esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que por la fe comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios. La fe entonces
es la que nos hace creer que hay un Padre que nos ama, que está pendiente de nuestras cosas. Y si nosotros tenemos esa fe, entendemos que muchas de las situaciones que nos pasan es porque nosotros no tenemos esa fe ni siquiera como un granito de mostaza, que vuelvo a decir, es de las semillas más pequeñas que existe en la naturaleza. Y si dice en el versículo 3 de la carta a los Hebreos, por la fe comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios. Lo visible, ¿a partir de qué? De lo invisible. Y dice en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. En Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 37, dice que la fe nace de la predicación y lo que proclamamos es el mensaje de Cristo, es la buena nueva. Entonces, aumentanos la fe, porque vuelvo a decir, ¿qué es la fe? Es una semillita muy pequeñita, porque una semilla de mostaza, como dice Jesús, si ustedes tuvieran fe con un granito de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, si se siembra en un terreno apropiado, si se hace, si se le humecta con agua, si se pone en un lugar donde le dé la luz del sol, pues esa semillita va a germinar y va a crecer. Aumentanos la fe, entonces le dicen los apóstoles al Señor. Pero cuando nosotros estamos, o sea, nosotros, hay muchas personas que tienen fe, pero se quedan ahí. O sea, si la fe es como un granito de mostaza y le pedimos que nos aumente la fe, tenemos que sembrarla en un terreno adecuado. ¿Y cómo sembramos esa semillita, ese granito de mostaza? ¿Cómo hacemos que crezca? Entonces decimos que, dice Pablo en la carta a los Romanos, que esa fe, es decir, esa semillita, crece por el oír la palabra de Dios. Esa fe entonces es la que nos hace que nosotros podamos escuchar esa voz de Dios. Por eso en el Salmo dice que hoy podamos oír esa voz de Dios y no endurezcamos nuestro corazón. Así dice entonces en el Salmo, ¿no? Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón y así creeremos día a día al alimentarnos y nutrirnos de la palabra de Dios, como dice en la primera lectura, el justo vivirá por la fe. La fe entonces empieza, la tenemos nosotros, pero tenemos que hacer que aumente, que crezca. ¿Y cómo aumenta la fe? Entonces ya decimos que por el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios entonces hace que nosotros le pidamos al Señor que nos quite toda sordera espiritual. La palabra se hizo carne, dice en el Evangelio de Juan, y habitó entre nosotros. ¿Qué es la palabra que se encarnó? Jesucristo mismo. Es Él, la palabra que se hace carne en cada uno de nosotros. Y nosotros entonces con la perseverancia en la oración, con la lectura asidua de la palabra de Dios que crece en nuestro corazón, hace que también crezca esa fe que nos hace comprender que el mundo fue formado por la palabra de Dios, de lo invisible a lo visible. Y como dice Pablo, entonces en la carta a Timoteo, en la segunda lectura, debemos tener por modelo las palabras sanas que hemos oído en la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Dice Pablo, vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Cuál es ese precioso depósito que nosotros tenemos en cada uno de nosotros? Esa fe. Y velar por esa fe, cuidar esa fe, lo hacemos es a partir de la palabra de Dios. Y en este mes de octubre, que es el mes de las misiones, recordamos que la fe nace y crece por escuchar la proclamación de la buena nueva, de la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios para que la escuchen, para que escuchen a Dios, no es sencillo, no es fácil.
en la primera iglesia doméstica, que es nuestra familia, que es nuestra casa, pues deberíamos hablar de la palabra de Dios, pero no es fácil porque precisamente Pablo está diciendo que Dios no nos hizo cobardes, Dios nos hizo con fortaleza, con fe, con un propósito específico, y es que podamos proclamar, podamos hablar y ser testimonio de la palabra de Dios. Pero pues en nuestra casa nos conocen en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestros errores, y por eso es que no es fácil hablar en nuestra casa, porque muchas veces no somos testimonio de ese amor que Dios nos tiene, de ese amor que Dios nos ha dado. Y cuando quizás hemos iniciado un proceso de conversión tardío, donde antes nos equivocamos en muchísimas cosas, hemos cometido muchos errores, y precisamente a partir de esos errores hemos iniciado un proceso de conversión, no es fácil que en nuestra casa nos crean. Pero la segunda carta entonces está diciendo: te recuerdo que revives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Cómo nosotros recibimos la imposición de las manos de Dios a través del bautismo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Hablar de Dios no es fácil, hablar de su palabra no es sencillo. Y repito muchas veces, menos en nuestra familia, en nuestra casa, que allí nos conocen como somos nosotros, de barro, débiles, pecadores, pero el Señor se vale precisamente de lo más tremendo del ser humano para hablar de la palabra, de su palabra, para ayudarnos a cambiar, a transformar. Por eso, aumentar es crecer, hacer crecer esa fe. Esa fe es en Cristo, esa fe es a través de la palabra, a través de esos mensajes que Dios a través de su palabra nos enseña, de amor, de misericordia, de perdón, y sobre todo de entender que tanto ama a Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo el que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso pidamos al Señor, así como los apóstoles en este día: Señor, aumentanos la fe, danos la gracia de poder discernir tu palabra, envía tu Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales para que hoy, día del Señor, podamos oír tu voz y no endurezcamos nuestro corazón. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que es esa palabra encarnada, que esa palabra tuya, Señor, se encarne también en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que derribe todo obstáculo, todo impedimento, para que nosotros, Señor, podamos oír tu palabra hoy y así no endurezcamos nuestro corazón. Gracias, Señor. Hoy te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás pendiente de nuestras cosas. Señor, aumentanos la fe. Hoy te lo pedimos así como tus apóstoles. Aumentanos, Señor, esa fe que es bien pequeñita en nosotros, pero que solo tú con tu palabra, con esa palabra que se encarna en cada uno de nosotros, puedes aumentar. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.